Seguimos en Código País, seguimos con el doctor Oscar Ventura, catedrático grado 5 de la Facultad de Química de la UDELAR. Y seguimos en el tema de UPM, si contamina, si no contamina. Habíamos visto recién un informe que había realizado Gabriela Santini junto con el doctor recorriendo la costa del río Uruguay. Ahora después vamos a ver la segunda parte. Una pregunta, esto fue en 2010, Gabriela. Esto fue en diciembre del 2010 y como veíamos recorrimos varias partes, entre ellas el Parque Industrial de Gualeguaychú, que se supone es un foco de posible contaminación. ¿Cambió algo entre aquella época y esta, doctor? Esa es la gran pregunta. La respuesta simple es no. No ha cambiado nada en el aspecto físico, es decir, no se han hecho nuevas inversiones, se ha hablado mucho, desde hace mucho tiempo ellos hablan de que van a arreglarlo, pero no lo han arreglado. Cualquier televidente puede darse cuenta que esos efluentes que tenemos ahí no son muy santos, ¿no? Evidentemente no es una planta de tratamiento que esté adecuada para la carga que tiene. Sigue teniendo la misma carga y los números del río Gualeguaychú demuestran que las cosas no han cambiado. Lo que sí ha cambiado es que ahora tenemos datos que antes no teníamos, porque antes, si tú te acordás, Gabriela, hablábamos de cuál será el caudal, cuál será la carga, y teníamos que ir tratando de encontrar datos que estaban muy perdidos. Claro, ahora tenemos datos. Y datos además de un laboratorio imparcial. De laboratorios que son imparciales, que además están duplicados, es decir, hay certidumbre técnica sobre lo que tenemos. Esa es la pregunta que uno puede plantearse es, bueno, la Dinama dice que UPM no contamina, tenemos los informes del laboratorio canadiense que realmente dicen que cumple con todos los parámetros establecidos. ¿Por qué el gobierno entonces le está pidiendo a UPM que modifique, digamos, su planta para lograr un mayor enfriamiento del agua o para bajar el nivel de fósforo? Desde el punto de vista técnico no hay ninguna razón para pedir eso y de hecho es hasta más ineficiente bajar la temperatura del efluente utilizando una torre de enfriamiento que utilizar el agua del río. Yo creo que esto tiene un trasfondo que es político, de buena voluntad de Uruguay, del gobierno uruguayo hacia el gobierno argentino, de tratar de darle una salida diplomática como para que pudieran aceptar lo que técnicamente es correcto, que es simplemente, una vez que se ha demostrado que no contamina, autorizar el aumento de producción, que es simplemente por la mayor eficiencia de una fábrica completamente moderna y totalmente inocua. Vamos a ver la segunda parte del informe. Exactamente, gracias doctor Ventura por haber estado con nosotros. Vamos a ver la segunda parte del informe que hacía en 2010 Gabriela Santini con el propio doctor Ventura y después continuamos la última parte de Código País. Presenta Motorhouse para BMW, el placer de conducir. No solo las fábricas están bajo la lupa. Para Ventura, uno de los problemas en esta zona es la abundancia de criaderos y frigoríficos de pollo. Tanto la cría de los pollos como su faena producen una cantidad de desechos orgánicos. Uno tiende a pensar que si se trata de algo orgánico, como que no contamina. Si es una fábrica, sí, porque producen productos químicos y qué sé yo. Pero si es turismo, no contamina, si es una granja avícola, no contamina. Y eso no es cierto, sí puede contaminar y mucho. Para Ventura habría que mirar con especial atención las empresas que están instaladas directamente a orillas del río. Ahora estamos prácticamente en la ribera del río Uruguay. Estamos frente a la fábrica de Fanaquímica, que es una fábrica de celulosa, pero no similar a la celulosa que fabrica UPM. Esto es celulosa pura. Es una de las empresas que desagua sus efluentes al río Uruguay. Y otra que es una empresa que ya en su momento cobró notoriedad por un derrame en el río Uruguay, que fue una gran mancha blanca que fue allá por 2008. Fanaquímica tenía un desagüe clandestino y a través de ese desagüe clandestino vertió sustancias no autorizadas al río Uruguay. Esta es una de las fábricas que probablemente el grupo científico de la CARU va a analizar en su momento. Estamos yendo a la región de Salto y Concordia. ¿Qué cosas deberían preocuparle a las autoridades uruguayas a nivel medioambiental allí?
Bueno, esta es una de las regiones más pobladas sobre el río Uruguay. Aquí hay unas 200.000 personas aproximadamente y uno de los mayores problemas es justamente los vertidos cloacales. Estamos a la vera del río Uruguay, en el punto exacto donde llegan al río los ductos que conducen las aguas hervidas de la ciudad. Tenemos enfrente a mi espalda la ciudad de Concordia, que tiene exactamente el mismo problema que la ciudad de Salto. Las aguas simplemente se tiran al río tal cual vienen. Y bueno, y ya lo pudimos comprobar que hay un pequeño olor acá, obviamente, ¿no? Estamos al lado de un lugar donde vienen todos los desperdicios de la ciudad. La contaminación bacteriológica es uno de los problemas y entre Salto y Concordia llega tan abajo como Colón. La CARU también tiene competencia sobre estos problemas y ya en 1994 había señalado el punto Concordia-Salto como uno de los más delicados a nivel ambiental. Es el segundo parque importante Entre Ríos, en el litoral a la vera del río Uruguay. La verdadera empresa que aquí tiene un gran problema de contaminación es Litoral Citrus, que es una empresa que está al lado del parque industrial. El vertido de sus efluentes lo hace un arroyito que se llama el Yuquerí Chico y evidentemente, efectivamente ahí se han comprobado tanto por la autoridad ambiental como por la queja de los vecinos como por el reconocimiento de la propia empresa que las emisiones, los efluentes son inadecuados para el entorno. Bueno, amigas y amigos, y seguimos avanzando para ustedes en Código País, el punto de referencia de la situación con la República Argentina, ¿no? La autorización del gobierno uruguayo para que UPM tenga mayor producción, la reacción argentina, esta sensación de que volvemos a vivir la misma película de enfrentamiento, la advertencia o la amenaza o la disposición para volver a La Haya, en fin, temas que volvemos a poner sobre la mesa porque tenemos a continuación con nosotros como invitados al doctor Edison González Lapeira. Doctor, es un placer tenerlo por aquí, ¿eh? Un verdadero placer, experto en Derecho Internacional. Además, fue representante de Uruguay en La Haya hace unos pocos años, que después en su momento decidió renunciar a su cargo porque, bueno, mantuvo diferencias con decisiones que en su momento tomó el gobierno del doctor Tabaré Vázquez con respecto a medidas cautelares que él en su momento dijo, no estoy de acuerdo, esto va a fracasar, y en los hechos fracasó. Y también estamos con el senador Roberto Conde, ex canciller, vicecanciller de la República, que ha estado muchas veces negociando en nombre de Uruguay justamente con Argentina por varios temas. Y el 7 de mayo dejó su puesto en la Cancillería y se dedicó al Senado. ¿Usted se imaginaba un giro de estas características en este escenario? Uruguay violó lo acordado en La Haya con la República Argentina. ¿Qué nos puede decir, senador? Bueno, gracias, Aldo, en primer lugar por la invitación. Diría como primera reflexión que no me sorprenden los acontecimientos porque a principios de mayo, cuando dejé el puesto en el ministerio, este era un tema pendiente, por tanto estaba sin dilucidar y había que... Nosotros teníamos confianza en que íbamos a cumplir, antes de cualquier autorización de aumento de producción, íbamos a poder cumplir ambos estados, con lo que acordamos en noviembre de 2011, que fue el plan de monitoreo del río Uruguay, comenzando naturalmente en forma contemporánea por la región de UPM y la desembocadura del río Gualeguaychú, y que íbamos no solo a cumplir con el programa de trabajo, sino que íbamos a, como se estableció en aquel acuerdo, que fue un gran acuerdo, un excelente acuerdo que yo creo que Uruguay lo tiene que defender. Ahora el canciller Timerman no lo ha dicho claramente, pero ha dado a entender que Argentina denunciaría ese acuerdo, que está ratificado por notas reversales, pero fue un gran acuerdo porque instalamos un plan de monitoreo integral de todo el río, nos pusimos de acuerdo en los métodos, en las inversiones, en el rol del Comité Científico Conjunto, etcétera, etcétera, en los laboratorios internacionales que iban a actuar y en la publicación.
Y nosotros confiábamos, antes de cualquier ampliación de producción en Uruguay, que estuvieran cumplidos los puntos establecidos en este acuerdo y que hubiésemos alcanzado la publicación de los datos. Además de ese pequeño incidente que se produjo luego con la temperatura del agua, que es un incidente absolutamente lateral, y que el hecho de que se haya dejado de mezclar agua fría para enfriar los efluentes se hizo por solicitud de Argentina y por solicitud de los científicos argentinos, y lo acordamos en una mesa. De modo que este tema de la temperatura, que no tiene ninguna repercusión importante, pero que luego pareció transformarse en una excusa para generar múltiples dilatorias, en realidad se hizo por solicitud de los científicos argentinos y formó parte de un acuerdo que luego refrendamos entre las dos cancillerías. Lamentablemente no hubo acuerdo para publicar, y ahora llega el momento que después de más de un año el presidente Mujica consideró que estaban agotados los plazos y que tenía que autorizar el aumento de producción, que es un aumento de producción del 10%, bajo un axioma muy simple. Si 100 no contamina, 110 tampoco contamina. Y como nosotros tenemos, o creemos tener, con verdadera buena fe, creemos tener la ciencia de nuestro lado, claro, realmente hemos procedido, o el presidente ha procedido a esa autorización, a pesar de que no se hayan publicado los datos, que ahora han trascendido, como en este mismo programa por supuesto, acabo de observar que están trascendiendo. Sí, doctor González Lapere, ¿y usted qué opina al respecto de este escenario que se ha planteado ahora? Bueno, indudablemente ofrece aspectos muy diferentes, ¿no? Tenemos un aspecto jurídico que tiene que ver con la denuncia que formula el gobierno argentino en cuanto a que nuestro país no habría cumplido con el procedimiento de consulta previsto en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay, y los aspectos sustantivos en cuanto a que la planta de UPM estaría contaminando y afectando en consecuencia la calidad de las aguas de nuestro río epónimo. Con respecto al primer punto, personalmente creo que el Uruguay ha cumplido estrictamente con el régimen de consulta. Si bien se ha invocado por la República Argentina que no se ha dado toda la información que en reiteradas oportunidades de forma complementaria ha solicitado su delegación, el espíritu del régimen de consulta, en el cual yo participé tanto en el Tratado Río de la Plata en sus artículos 17 a 22 y en el Estatuto del Río Uruguay, está dado por la Conferencia de Estocolmo del año 1972 y por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas número 2995/72 del mismo año, y establece claramente que el régimen de consulta no puede ser utilizado como un instrumento para dilatar o poner obstáculos a el desarrollo económico y a la explotación racional y sustentable de los recursos naturales compartidos. Y eso resulta de la propia ordenanza, de la propia sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 20 de abril del año 2010. De modo pues que yo creo que se cumplió debidamente con el régimen de consulta, habiendo transcurrido los plazos previstos en esas disposiciones. Nuestro país estaba en condiciones de autorizar, como lo hizo el presidente Mujica, el aumento de la... ¿Usted no tiene que volver a La Haya, entonces? Personalmente creo que no se va a dar esa situación. ¿No se va a dar? Dice usted. Yo creo que no, por una razón muy sencilla, porque el sentido común está indicando que la República Argentina tiene muy pocas posibilidades de éxito en una nueva instancia ante la Corte Internacional de Justicia. En primer lugar, porque va a generar una gran expectativa en caso de presentarse la demanda, dado que ya vimos que los piqueteros de Gualeguaychú hablan de retirar hasta el último tornillo, y se olvidan de que hay cosa juzgada. La Corte Internacional de Justicia, en esa sentencia del año 2010, dictó un fallo que no puede ser removido porque pasó en autoridad de cosa juzgada, y se refiere a que la planta no puede ser desmantelada. Lo que se va a juzgar es este aumento de 100.000 toneladas, y para eso van a tener que probar, primero, que el Uruguay no cumplió con el procedimiento de consulta, y segundo, que ese aumento tiene efectos contaminantes y que
se está afectando de ese modo lo establecido en su oportunidad en el acuerdo verbal que constituyó el Comité Técnico Científico que ha actuado con tanta eficacia hasta ahora. Quiere decir que Uruguay no ha violado lo acordado en La Haya, para los dos está claro eso. Sí, lo tenemos claro, el ministro Almagro lo reiteró en la conferencia de prensa, cumplimos con los plazos y cumplimos... No se cambiaron las reglas de juego como dijo el canciller argentino. No, cumplimos con la entrega de información y con los plazos que están establecidos en el estatuto, de modo que desde ese punto de vista nosotros podemos afrontar un litigio en La Haya con absoluta serenidad y seguridad, ¿no? Ahora, Conde, cuando UPM estaba pidiendo desde hace un tiempo ya el aumento de la producción, usted fue muy crítico con UPM. Usted dijo que estaba presionando al gobierno uruguayo. Sí, exactamente. Sí. Pero ¿qué cambió entonces ahora? No cambió nada. Cambió que el presidente decidió que los plazos estaban agotados. Yo en los momentos que estuve emitiendo esta opinión, que puedo incluso defenderla, me refería a lo que expresé en la primera respuesta. Lo más conveniente para los dos países y para las dos sociedades, para no poner en juego toda la agenda que reabrimos en julio de 2010, la llamada Agenda de Anchorena. Recuerden los televidentes que estuvimos 3 años y medio sin hablar con la Argentina. Y eso no es bueno para ellos y no es bueno para nosotros y no es bueno para nadie. De modo que lo que yo me refería en aquel momento es que lo deseable, el objetivo trazado por nosotros era que se cumpliera con el acuerdo de noviembre de 2011, se llegara a la publicación para que ambas sociedades estuviéramos absolutamente tranquilos, convencidos de que esto no contamina y luego se aumentaran los procesos de producción, etcétera, etcétera. Claro, pero era Argentina la que se negaba a hacer la publicación de esos datos, ¿no? Se sigue negando por lo pronto hasta ahora, ¿no? Va quedando claro a medida que pasa el tiempo que Argentina está adoptando una especie de actitud de bloqueo a la publicación de los datos. Cosa que yo hace 3 meses o 6 meses o 3 meses no podía decir porque se habían planteado algunas discusiones sobre si las mediciones o relevamientos se habían hecho en el lugar preciso. El lugar donde se mide es muy importante porque los resultados son totalmente diferentes. Si la metodología estaba totalmente acordada, había algunas dudas y hubieron algunos análisis que ambos países de común acuerdo desecharon porque contenían errores. Hubo que seguir recolectando datos. Este es un proceso de trabajo de 1 año y nosotros lo que aspirábamos a que este proceso de trabajo culminara bien y culminara con la publicación y luego con toda tranquilidad que los uruguayos tenemos, pero que la sociedad argentina no tiene, podíamos permitir el aumento de producción. Y cuando la empresa exigía que el aumento de producción fuera ya, yo dije públicamente y lo sostengo que la empresa no debía de presionar al gobierno uruguayo porque estaba en juego todo este proceso de negociación. Sí, doctor González Lapere, yo le quería preguntar, porque Argentina lo que dice es, miren, los acuerdos de La Haya fueron con una producción de 1 millón de toneladas, y ahora Uruguay habla de otra producción, se está violando los acuerdos de La Haya. ¿Usted nos puede informar si el fallo de La Haya establecía una cifra específica o un tope respecto a la producción de esta empresa? Es muy buena la pregunta por 2 razones. La primera porque la ordenanza en ningún momento se refiere al volumen total de producción anual de la planta. En eso puedo dar la mayor certeza porque he leído con mucha atención la ordenanza en varias oportunidades. Pero en segundo lugar, cuando el Uruguay autoriza el aumento de la producción de 1 millón a 1.100.000, la Argentina lo consintió tácitamente. De modo pues que allí hay un matiz a la afirmación que realiza, porque si el gobierno argentino hubiese entendido que nuestro país estaba violando la ordenanza de la Corte Internacional de Justicia, de inmediato hubiese formulado la protesta correspondiente, hubiese hecho un planteo ante la Comisión Administradora del Uruguay. No lo hizo. De modo pues que ese consentimiento, que podemos calificar de tácito, va a jugar un rol muy importante. Si admitió que se podía aumentar el volumen total de producción de pasta de celulosa en ese momento, no formuló ningún tipo de objeción. Todo está documentado, digamos, consta todo esto. Está claro. Es claro que la Argentina invoca de que
Lo autorizado era 1 millón. Y permite durante un largo tiempo de que la planta produzca 1.100.000. Si lo permite, está consintiendo la posibilidad de que esa planta pueda procesar conforme a sus capacidades. Es decir, yo creo que ese es un argumento en contra de la posición que va a sostener la República Argentina. Yo me preguntaba, ¿no? En este escenario, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, estamos hablando del tema de UPM, pero ¿y Martín García y el canal lateral? ¿Cómo lee usted, en pocas palabras, ese escenario jurídico también? Porque si aparentemente todo es tan claro como usted dice, o como el propio vicecanciller lo menciona. Bueno, el canal lateral argentino aparentemente habría sido presentado el proyecto en su oportunidad y la delegación uruguaya de la época habría prestado un consentimiento primario. Estoy repitiendo literalmente las palabras del señor canciller Almagro. Eso estaría dando a la República Argentina la posibilidad de proceder de inmediato a el dragado y el desarrollo de ese canal, que tiene consecuencias muy perniciosas para nuestro país, porque seguramente si el canal se proyecta desde el Codillo hasta la zona beta, hasta la isobata de 12 metros, van a abandonar el tramo del canal principal de navegación del Río de la Plata, que draga a la República Argentina y que se llama Canal de Punta Indio, que une del Codillo hasta frente a la isla de Flores. Y eso obviamente va a significar para un buque que sale del puerto de Montevideo y que tiene que ir, por ejemplo, al puerto de Buenos Aires, navegar al este del Banco Inglés, hacer un largo derrotero para entrar al canal de acceso, al canal lateral que estamos mencionando, lo que va a significar en un cálculo... Perjudica al puerto de Montevideo, o sea... Perjudica al puerto de Montevideo. Montevideo-Buenos Aires sería mucho más largo Estamos hablando de aproximadamente 100 millas náuticas más. Claro. ¿Y usted encuentra alguna vinculación entre esta historia del puerto y esto de UPM en lo que respecta a la situación jurídica entre ambos países? Yo personalmente creo que la República Argentina ha hecho una planificación muy seria de lo que pretende con respecto al Río de la Plata, al Frente Oceánico y al Río Uruguay. Y que viene desarrollando ese plan a través de una estrategia, en algunos casos dilatoria, en otros casos no, dando la pauta de su desinterés en colaborar con los intereses portuarios y marítimos de la República Oriental del Uruguay. Vicecanciller, bueno, ¿qué resta esperar aquí más para usted, desde su punto de vista? Yo le diré que lo que espero, no solo lo espero, lo deseo fervientemente, es que el acuerdo de noviembre de 2011 se respete. El señor canciller Timmermans, con quien he tenido el gusto y el honor de trabajar, ha dicho que Argentina se siente ahora liberada de sus compromisos de publicación conjunta y que por su cuenta podrán publicar los datos. Ese es uno de los aspectos del acuerdo de noviembre de 2011. Yo espero que si Argentina renuncia a esa parte del acuerdo, se mantenga intacto el resto del acuerdo, que significa nada más y nada menos que mantener el trabajo del Comité Científico Binacional, nada más y nada menos, y mantener el programa de monitoreo del río Uruguay, no solo en Gualeguaychú y en Frei-Bento, sino en todo el río. ¿Por qué? Porque esto es clave para dos razones fundamentales. Primero, el río hay que protegerlo efectivamente, porque el ecosistema del río está bajo riesgo, no solo por Gualeguaychú o por UPM, está bajo riesgo todo en su conjunto, toda su cuenca, y hay que trabajar científicamente para proteger la cuenca de ese río que nos da vida a los orientales y a los entrerrianos. En segundo lugar, porque si ese acuerdo de noviembre de 2011 no se respeta, lo que se cae es el acuerdo científico al que llegamos. Volvemos a la situación anterior, donde la política no lograba instalar la ciencia en la solución del problema. Y Uruguay a lo último que debe renunciar, y deseo fervientemente, digo, que la Argentina tampoco renuncie, es a utilizar la ciencia, porque lo único que nos va a sacar de este atolladero es la ciencia y respetar lo que diga la ciencia. Y solo así nuestras sociedades van a encontrar paz, las sociedades riberenses, tanto del otro lado como esta, porque en definitiva no hay que olvidar, siempre lo reitero,
que la responsabilidad de la DINAMA, que es quien ejerce el control científico para nosotros, para los uruguayos, es enorme en lo que refiere nada más y nada menos que a la vida de 30.000 uruguayos que viven en Fray Bentos a 5 kilómetros de la planta. De modo que ese para mí es la cuestión principal. Luego veremos si se va a La Haya, habrá un componente jurídico. Bueno, nosotros iremos a La Haya con el derecho en una mano, que confiamos que tenemos razón, con la ciencia en la otra mano y con la Argentina en el corazón, como lo hemos hecho siempre. Senador y ex vicecanciller, ¿no? Como dije. Gracias por haber estado en Código País, fue un placer realmente. Con mucho gusto. Doctor González Laperi, fue un placer contar con usted también. Lo digo yo. Y será hasta la próxima. Y ahora, si nos acompañan, vamos con Alfonso y el análisis de Código País. Presenta Banco Comercial. Especialistas en empresas, especialistas en ayudarte a crecer. Bueno, Alfonso, se han dicho muchas cosas, realmente. Sí, creo que ha sido un programa muy esclarecedor con el tema, ¿no? Lo que recién decían los doctores Conde y González Laperi, dijeron cosas muy interesantes. Conde hablaba de un bloqueo en su momento de la divulgación de los datos, que es un tema clave. Bueno, los dos manifestaban su certeza de que si van a La Haya no va a ganar Argentina y que Uruguay tiene todas las de ganar, e incluso ponían en duda de que fuera a La Haya, cosa que duda que yo comparto. Pero además tuvimos nada más ni menos que los datos de la consultora canadiense, la que, bueno, imparcialmente mide desde un criterio estrictamente técnico la eventualidad de que exista o no contaminación, y lo que muestran los datos de manera contundente, que por lo menos así los ha mostrado esta noche el doctor Ventura, de manera, yo diría, demoledora, es que nunca ha contaminado hasta ahora la planta procesadora de papel, y sí hay una contaminación flagrante del lado de Gualeguaychú. Yo diría, para terminar, para hacer una cosa muy sintética, este es un tema que ha oscilado y que oscila mucho entre lo político y lo técnico. Y yo digo que quizás ha sobrado política en este tema y ha faltado atender más a lo técnico, por lo menos en lo que tiene que ver con la divulgación de los datos. Sí, yo creo que ha predominado tanto lo político. Esto pasa muchas veces cuando más allá de las negociaciones y de las conversaciones que llevan adelante los diplomáticos, como recién mencionaba el doctor Conde y como hemos visto en muchos otros casos, en definitiva los temas son manejados directamente por los presidentes y la diplomacia, que no es la presidencial, pasa a un segundo plano. Por eso digo que ha predominado mucho lo político, sino yo digo por qué Uruguay ha aceptado pacíficamente tanto tiempo que no se divulgaran los resultados de los monitoreos. Me parece que con lo complicado que ha sido el panorama y con la información falsa, que todo indica es falsa, se maneja alentando las movilizaciones de Gualeguaychú, generando una polarización. Un tema que nadie quiere, además, ¿no? Un tema que nadie quiere. Me parece que este silencio y este secretismo no parecen lo correcto. Yo pregunto, ¿para qué se realizan los monitoreos si no tienen como objetivo último a las sociedades, no a los gobiernos? Si los ciudadanos de a pie de los dos países no pueden conocer los resultados, ¿por qué los gobernantes y unos pocos miembros técnicos de la CARU y algunos más tienen el privilegio de conocer esos resultados que no conoce el conjunto de la ciudadanía? Yo creo que en ese talón de Aquiles está el eje del conflicto. Si contamina, que se sepa; si no contamina, también. Y el tema, hablando de contaminación, lo habíamos dicho, lo decimos, siempre estuvo lamentablemente contaminado de política, no solo por las decisiones de los presidentes, sino en particular de Argentina. De alguna manera refería hoy el expresidente Sanguinetti, cuando empieza el conflicto, Kirchner, que viene políticamente muy débil de las elecciones, necesita de los gobernadores y entonces contempla a Busti, que necesita de la bandera, de esa bandera, porque tiene elecciones. El mismo Busti que poco tiempo antes había anunciado con bombos y platillos que la planta se instalaba en la Argentina, en Entre Ríos, y hablaba de las bondades. Lo hemos dicho acá, video que está disponible en YouTube. Cualquiera lo puede ver, cómo Busti festejaba la instalación de Bodnia en Entre Ríos. Hay que saber qué pasó entre medio, por qué Bodnia decidió optar por el Uruguay. Y ahora está de nuevo contaminado por lo electoral
entre medio de dos elecciones que van a ser muy importantes para este gobierno. La gran incógnita es cómo va a influir, por lo menos en las próximas semanas, en la marcha de este conflicto, ese retiro obligado que ha tenido la presidenta Cristina Fernández con motivo de su operación. Por supuesto. ¿Va a influir de alguna manera? Eso habrá que verlo. Mujica claramente ha priorizado el mejoramiento de las relaciones bilaterales, tratando de cambiar la situación que había predominado antes, aunque eso implicara sacrificar algunas cosas, como por ejemplo, yo creo, precisamente la divulgación de estas cifras. Lo han dicho todos los invitados, acá hay un tema científico clave. Si se sabe cuál es la realidad, es muy difícil ir contra esa realidad. Brevemente, yo tuve la experiencia hace unos años de visitar las plantas de Bosnia en Finlandia, más allá de lo que uno podía apreciar, que era lo que veía, lo que olía, de que no había contaminación. A mí y a los periodistas argentinos y uruguayos que fuimos, nos llamó la atención la actitud de la población, la gente común con la que hablamos, de los pueblos, de las ciudades que estaban cerca. Y ellos nos decían acá que no entendían el conflicto acá y que el conflicto en Finlandia se provocaba si cerraban las plantas, porque todo lo que implicaba para el trabajo directo e indirecto de toda la gente que vivía alrededor. Entonces, es un tema extremadamente complicado, según los datos que nos muestra hoy Ventura, el doctor Ventura, como datos de los monitoreos que se han realizado y se han, digamos, evaluado en Canadá, parece muy difícil que Argentina vaya a La Haya. No tiene mucho para ganar, parecería que tiene todo para perder, y en todo caso, si va a La Haya, esto también va a ser una cuestión que va a demorar algunos años, como la otra vez. Por supuesto. Bueno, Alfonso, nos tenemos que retirar. Nos tenemos que retirar. Es el final de Código País por este día, por esta semana. En 7 días volvemos a estar junto a ustedes aquí en la tele, el periodístico de la tele Código País. Hasta la semana que viene.